Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Creative Talks. Vamos a esperar unos minutos a que se conecte también Camilo, que nos va a acompañar el día de hoy para hablar un poco más de marketing y de publicidad. Bien, mientras se conecta Camilo, voy a comentarles un poco sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy, que es acerca de los KPIs o de los elementos. Ah, no, ya se conectó Camilo. Hola, Hola ¿cómo vas, Camilo, Jason? teníamos como problemas de conexión. ¿Cómo ¿Qué va más, todo? Camilo? ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas Muy bien. gracias. Bueno, estoy Bien. listo. Esta jornada va a estar muy interesante. Creo que nos puede aportar muchas cosas chéveres y tenemos varias cositas como interesantes para compartir con las personas que nos vayan a ver hoy. Así es. Les comentaba a las personas que hoy vamos a ver un tema que es muy preguntado por muchas personas, que muchos hablan de ellos, pero muy pocos realmente llegan a conocer la implicación que tiene cada uno de estos. Y son precisamente de los indicadores de marketing y publicidad. Estos indicadores son fundamentales para llevar a cabo cualquier estrategia digital y en muchas ocasiones no se conocen cuáles son los conceptos que hay detrás de cada uno de ellos y cómo interpretarlos en este ejercicio de marketing. Entonces, hoy vamos a conversar precisamente sobre los indicadores de marketing y publicidad que se utilizan en marketing digital. Exactamente, sí, digamos que esto está muy ligado a que cuando uno se reúne con algún cliente o está hablando justamente, revisando un informe, como que se abruman, algunas personas se abruman porque no entienden realmente de qué se trata esto, de qué se trata lo otro, y muchas veces dejan pasar la información, no están claros para ellos qué significa cada cosa. Entonces, también hemos recibido algunas preguntas y algunos comentarios de algunas personas, y bueno, pues por eso quisimos desarrollar este espacio de este Creative Talks para poder hablar del tema. ¿Listo? Entonces yo quisiera arrancar con algo que es tal vez lo más elemental. Yo sé que muchas personas ya lo conocen, ya saben de qué se trata. No nos vayan a regañar, solamente que hay muchas personas que todavía se confunden un poquito con el término. Y creo que el término esencial como para poder arrancar con todo esto es qué significa un lead realmente, ¿cierto? ¿De qué se trata eso? O sea, ¿cómo así que un lead? ¿Sí? Para las personas que ya son experimentadas en el tema, pues la tienen súper clara, pero para los que no, pues seguramente vamos a tener ahí una definición que es clave. Entonces, el lead, tú me complementas en lo que me haga falta, es en esencia un cliente potencial, ¿cierto? Que ha dejado sus datos a través de cualquier plataforma que hayamos pedido, ¿cierto? Que se registre. Puede ser una landing page, puede ser un formulario de Instagram, puede ser un formulario de Facebook, puede ser un formulario de nuestra propia página web o que nos contactó a través de algún Messenger o WhatsApp, por ejemplo, alguna plataforma de mensajería instantánea. O sea, es casi que convertir un visitante a nuestra página web, alguna de nuestras plataformas y que se registre o nos deje sus datos de contacto. Que allí ya es una persona que luego por supuesto, ha presentado un interés por nuestro producto, por nuestro servicio o por nuestra marca, ¿cierto? No sé si se me escapa algo más, si crees tú que podemos complementar esa parte del lead con alguna información adicional. Sí, precisamente este tema de los leads también hay que ver lo que es el resultado final usualmente de algunas estrategias. Usualmente cuando hacemos ejercicios de email marketing, hacemos ejercicios, por ejemplo, relacionados con llevar tráfico a una landing page, uno de los resultados que termina teniendo este ejercicio es el de tener un lead.
cabe aclarar también que hay que saber calificar a esos leads que llegan a través de estas campañas. Usualmente los leads pueden ser o cualificados o no cualificados. ¿Qué quiere decir esto? Un lead cualificado es el usuario que nos dejó los datos y corresponde a las características o variables de tu cliente potencial o de tu cliente ideal. Y un lead no cualificado es el usuario que llega, te deja los datos, pero no corresponde a ese cliente ideal al que te estás enfocando en esos momentos. Exactamente, creo que es clave eso que mencionas, Jay, porque pues hay ese tipo de leads, no siempre tienen que ser el lead perfecto que realmente está enganchado con nuestra marca. Listo, una vez habiendo hablado justamente de los leads y ya contextualizándonos un poquito, ¿cuál sería un término adicional que normalmente no es tan claro para las personas cuando hablamos de indicadores y hablamos de los términos marqueteros, por decirlo así, de este tema de marketing digital? ¿Me puedes repetir la última parte, por favor? Ah, ok, ok. No, pues te decía que cuál sería el siguiente término que podemos abordar como para ir dándole un poquitico de información a las personas. Ok, el siguiente término que usualmente es malinterpretado y es muy usado es el engagement. El Ok, engagement es un indicador que precisamente nos dice qué tan involucrado está una audiencia con una marca. Básicamente es eso, qué tan involucrado está una audiencia con una marca. Ese involucramiento se puede medir de diferentes formas, pero una de las más comunes es cuando se analiza bajo la población total o el alcance total que tiene una publicación, una campaña en específico, cuánta interacción tiene con la audiencia. Interacción en cuanto a qué, si estamos hablando en Facebook, por ejemplo, que le den like, reaccionen, que comenten, que compartan, por ejemplo. Todos esos elementos son grados de interacción y estos grados de interacción lo que permite es evaluar qué tan afiliado o vinculado está la audiencia con lo que se está publicando o pautando. Lo mismo pasa en Instagram, por ejemplo. En Instagram se evalúa a través de cuántos comentarios se deja la persona, cuántos me gusta, cuántos reenvíos tiene de esa publicación, si le hace un zoom, por ejemplo. Entonces, todos estos elementos indican, bueno, que la publicación o la marca está siendo de interés para la audiencia y por lo tanto hay un mayor grado de afiliación o de compromiso con esa marca, particularmente por parte de la audiencia. Eso es en síntesis el engagement, particularmente. Qué tan ok, comprometido está una audiencia con una marca? ok, súper. Muchas veces, digamos que este engagement o esta relación con el usuario podría estar relacionada justamente a alguna acción que nosotros le generemos o que nosotros les permitamos como tomar una acción específica de alguna de las publicaciones que nosotros ponemos. Y aquí pasamos justamente a un término adicional que sería el CTA o Call to Action, ¿cierto? Dependiendo la versión en la que lo lea la persona. Y el call to action muchas veces es como, pero ¿cómo así? ¿Cierto? Entonces el call to action, pues en esencia es un llamado a la acción. O sea, la traducción sería cualquier llamado a la acción, ¿cierto? Que nosotros queramos que genere nuestro usuario final. Entonces puede ser llenar un formulario, puede ser un botón que diga llamar, un botón que diga escribir por WhatsApp, un botón que diga que nos escriban por Facebook Messenger, que nos escriban un correo, que interactúen con nuestra publicación, que guarden nuestra publicación de Instagram en sus archivos pues, de Instagram, que compartan, ¿cierto? O sea, que casi que tenemos ahí un montón de acciones que lo que buscamos justamente es que la persona actúe, o sea, se despierte con algo puntual. Hay una teoría que está muy relacionada con el tema de psicología del consumidor que respalda este ejercicio. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar, ¿qué es? Que a la persona, al usuario final, se le dé una acción y eso lo que hace, se le dé como una orden, por decirlo así, suena un poquito feo, pero es darle una orden para que la persona sepa qué hacer después de que vio la publicidad. Y eso sería entonces el call to action. Si yo quiero que compren, el call to action es compra. ¿Cierto? Si yo quiero que me escriban, pues el call to action sería escriben por WhatsApp, ¿cierto? Entonces tenemos que estar generando eso y ahí es como justamente ese escenario. O sea, que además de ser un tema de marketing digital que funciona muy bien, es un tema en general del tema de psicología del consumidor y el tema de marketing digital y offline inclusive.
No sé tú qué opinas. Así es. Y algo también importante es que dependiendo de la plataforma, hay que elegir cuántos llamados a la acción se desarrollan. Lo ideal es que si estamos en redes sociales, en un email, marketing, en una pauta, estamos, por ejemplo, pautando en Google, lo que sea, que el llamado a la acción sea único. Es decir, tener muy claro cuál es el llamado a la acción principal. Pueden haber unos secundarios, por ejemplo, si estamos en una landing page, el objetivo principal es el de registrar datos, por lo tanto el llamado a la acción principal debe ser el de dejar los datos. Pueden haber unos llamados a la Exactamente. acción secundarios, como que nos sigan en redes sociales, entre otros, pero ya van a ser más pequeños y van a tener menor relevancia tanto en el texto como en la parte gráfica. Pero ahí es súper importante establecer un call to action específico e importante como principal para cada medio que se vaya a utilizar. Sí, exacto. Esa parte creo que complementa muy bien lo que dije y pues es supremamente importante. Entonces tienes que estar muy pendiente justamente de cuál es la plataforma que estás usando para definir este call to action o CTA. ¿Cuál sería el siguiente término? Hablemos de otro término que tú consideres que es corchador, que es que a veces la gente no entiende muy bien. Bien, el click to rate o CTR. El click to rate Ok, es un indicador que se utiliza en muchísimas plataformas. El click to rate lo podemos encontrar tanto en anuncios en Facebook, en Instagram particularmente, pero ese mismo click to rate, es decir, esa misma medición, la encontramos, por ejemplo, en AdWords. Ahora bien, el click to rate en ambos llegan a significar cosas diferentes, aunque se miden lo mismo. ¿Qué quiere decir? ok, Por ejemplo, el click to rate que se maneja en Facebook e Instagram nos sirve para saber qué tan interesante es nuestro anuncio para la audiencia. ¿Qué significa? Que cuantas veces se presente el anuncio o se muestre, cuántas de esas veces hay alguien que le da clic. Eso básicamente significa el click to rate. El número de impresiones, que es el número de veces que se muestra, esa es la base total y lo se divide precisamente por el número de usuarios que le dan clic o el número de veces que se da clic. Entonces es un indicador que en el caso de Facebook e Instagram nos dice qué tan relevante está siendo el anuncio o la pauta para esa audiencia. En el caso de Google funciona muy similar, es el número de veces que se muestra el anuncio frente al número de clics. Entonces se coge el ujú, número de clics frente al número de impresiones y nos da el click to rate. En el caso de Google lo que nos indica es qué tan relevante está siendo nuestro anuncio con el término de búsqueda que hace la audiencia. Entonces, como ven, es muy similar la forma en la que se evalúa, pero la interpretación que se da dependiendo de cada plataforma es diferente. ok, buenísimo. Sí, yo pienso que esta es una forma muy fácil también de medir qué tan efectivo o tan eficiente está siendo nuestra publicidad. ¿Cuál crees tú que podría ser Ujú. un buen porcentaje? Que realmente, ¿desde qué porcentaje en adelante ya empieza a ser un buen click to rate para medir una campaña y ya que sea relevante? Ok, esa es una pregunta corchadora, porque también muchos clientes nos hacen la pregunta, pero en esencia el click to rate depende mucho de la industria. Hace un tiempo revisaba Ujú, un informe, por ejemplo, de Click to Me, que es una plataforma que se encarga de medir precisamente este tema de los clics en plataformas de AdWords, por ejemplo. Y ellos mencionaban que dependiendo de la industria, pues hay click to rate diferentes. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de sectores como tecnología, el click to rate en Google particularmente podría alcanzar del 5, 6 o hasta el 7% de click to rate. Mientras si estábamos hablando de industrias un poco más específicas o competitivas, el click to rate está en el 1%, en el 2 o 3%. Entonces, esto depende mucho de la industria. Lo que nosotros usualmente recomendamos es que eso se evalúe frente a los indicadores propios de la compañía. Principalmente porque los históricos que tiene la compañía va a permitir, o de las campañas que uno ejecute, va a permitir que el objetivo sea siempre mejorar ese click to rate, siempre aumentarlo. Entonces, la mejor medida que uno puede tener para mejorar puede ser uno mismo. En el caso de Facebook, si hay un estándar particular y es que el click to rate esté por encima del 2%. Si está por encima del 2%, significa que es una publicación de interés para la audiencia, pero que acaba de depender precisamente del objetivo que se tiene dentro de Facebook. Si el objetivo está relacionado con reconocimiento de marca o alcance, es mostrar un anuncio a muchísimas personas y ahí el click to rate puede ser muchísimo más bajito, porque el objetivo no va a ser el de interacción, el objetivo es mostrar el anuncio.
Para otro tipo de anuncios, ya sea temas de ventas, por ejemplo, anuncios enfocados con objetivos de conversión, objetivos de reproducción de videos, de interacción, pues esos rangos sí deberían estar por encima del 2%. Entonces, nuevamente no es un tema o no es una regla, sino es algo que se debe evaluar según el objetivo y según la plataforma en la que se esté trabajando y, por supuesto, según el sector y el producto que se esté vendiendo. Total. Y fíjate que eso que acabas de mencionar responde a una pregunta inmensa del tema del marketing digital en general, y es que normalmente los clientes o el usuario pues, que quiere empezar a interactuar con este tema de campañas digitales y marketing digital siempre tiene la inquietud de, bueno, ¿y qué porcentaje es bueno? ¿Cierto? ¿Qué porcentaje que yo tenga ya me empieza a medir un buen número para poder categorizar mi campaña como exitosa? Y el análisis se reduce en eso. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que tu industria, tienes que analizarlo según tu industria, según tu producto, según tu empresa y según el histórico que has desarrollado. O sea, no te puedes basar en otra, necesariamente en otra industria o que tu colega, tu amigo, tu vecino hizo una campaña y le funcionó de esta forma o de otra, sino que tenemos que ser muy cuidadosos al analizar todos los indicadores, no solamente este, sino en general, los indicadores según esos tres factores, tu industria, tu producto o servicio y el tema puntualmente del histórico que tengas como marca o como empresa. ¿Listo? Creo que esa parte pues, es fundamental y es algo que es repetitivo. O sea, no solamente aplica en serio para este, sino para todos los demás indicadores que uno ve en marketing digital. Así es. Otro factor clave aquí es el CPM o lo que vendríamos conociendo como el coste por cada 1000 impresiones, que acá pues también muchas veces se tienen inquietudes. ¿Tú qué podrías opinar acerca de este tema? ¿Cómo lo definirías? Ok, nuevamente es de esos indicadores que depende el para qué lo usamos. Porque usualmente si tu objetivo, por ejemplo, es el de generar recordación en una audiencia, evidentemente te va a interesar cuánto me está costando tener 1000 impresiones a esa audiencia, porque entre más barata sea la impresión, o sea, el costo por 1000, significa que le puedo llegar a más gente con menor cantidad de presupuesto. Entonces, este indicador es interesante analizarlo cuando tu objetivo es precisamente de reconocimiento de marca, tu objetivo es, por ejemplo, de alcance, llegar a más personas, etcétera. Este particularmente puede ser interesante para ese aspecto. Para otro tipo de campañas, el indicador principal no sería el costo por 1000. Por ejemplo, si tu objetivo como campaña es vender, uno de los indicadores que debes seguir, pues es todo lo relacionado con el costo por venta, que lo vamos a ver más adelante, el costo por clic, por ejemplo, pero el costo por 1000 no va a ser tan relevante en ese ejercicio de análisis. Entonces, eso es como a tener en cuenta. Básicamente, el costo por 1000 lo que nos permite medir es qué tanto posicionamiento estoy teniendo con base a cuántas impresiones estoy teniendo en una audiencia en específico. ¿Cuánto me cuesta tener esa audiencia? Y eso sirve más es para esas campañas de posicionamiento o de reconocimiento de marca. Exactamente, eso me abre paso para otro de los términos clave y es el tema de la tasa de rebote. Cuando uno está mirando esos informes con los clientes o cuando uno está mirando justamente los análisis de las campañas, ve que la tasa de rebote es uno de los puntos que más causan curiosidad. ¿Cómo así ese número que normalmente cuando estamos arrancando son números que pueden ser muy altos y empezamos a ajustar de allí esos porcentajes? Que en esencia la tasa de rebote es cuánta gente está llegando a nuestra página web o a nuestra landing page y de repente se cierra, sale y sale disparada, por decirlo de alguna manera, y no quiere seguir interactuando, ¿cierto? Entonces nosotros lo que debemos buscar es que ese porcentaje sea lo más lejano al 100% que se pueda, ¿cierto? Entonces si nosotros tenemos una tasa de rebote, por ejemplo, del 99%, eso quiere decir que hay 99 personas de cada 100 personas que están huyendo, por decirlo de alguna manera, de nuestra página web o de nuestra landing page. Lo que nosotros tenemos que buscar es que ese 99% se vuelva 98, 97, 96, 90, 80, 70, 60, 50, ¿cierto? Y entre más alejado del 100% mejor. Eso quiere decir que la forma de evaluarlo es esa. De cada 100 personas, ¿cuántas están huyendo de mi página web? Y eso tiene varios motivos. Un motivo puede ser que no tengamos la información correcta, o sea, que le estemos llegando a una cantidad de público que cuando entra a mi página no encuentra lo que estaba esperando, ¿cierto? Entonces, de pronto nosotros estábamos haciendo una publicidad que tenía un vehículo, por decir algo, y el carro les gustó, les pareció súper interesante, entraron y dieron clic en nuestro anuncio, al call to action, ¿cierto? Y fueron a nuestra landing page. Pero cuando vieron la landing page, resulta que estábamos hablando, por decir algo, de llantas.
¿sí? Entonces, no, él lo que estaba esperando era ver vehículos super wow, super customizados, tuneados, y cuando entró a la página web o a la landing page lo que encontró que fue llantas. Entonces quedaría perdido, diría, no, esto no es lo que yo estoy buscando y me salgo, ¿cierto? Entonces podemos estar errando en el público que estamos captando, en el tipo de comunicación que estamos manejando, pero también podríamos estar haciendo un ejercicio mal en la plataforma o en la plataforma de destino como tal en la que estamos tratando de llegar a nuestros clientes, haciendo llegar a nuestros clientes. Entonces, ¿qué puede ser? Que nosotros estamos hablando efectivamente que tenemos vehículos tuneados o que hacemos este tema de tunear los vehículos o súper customizados, pero resulta que lo primero que ponemos no es la información que el cliente quiere ver y esa parte la tenemos en el segundo scroll o en el tercer scroll. Automáticamente eso hace que la persona se confunda y se retire de nuestro sitio web. Y de la misma manera, puede suceder porque no tengamos la usabilidad correcta en el sitio. Entonces resulta que lo tenemos súper adaptado para la versión de PC, pero cuando lo vemos en responsive, en una tablet o en un celular, en un smartphone, resulta que no es lo que nosotros esperábamos y se ve desordenado, se ven las fotos grandes, pequeñas, se ven los textos corridos hacia un lado, hacia el otro. Entonces automáticamente el cliente también ve como que no es lo que estaba buscando, no entiende nada y se sale, ¿cierto? Entonces también pues, tenemos que trabajar no solamente en el contenido y en la comunicación, sino también en la usabilidad del sitio web en las diferentes plataformas o en los diferentes tamaños en los que nuestros usuarios entran. Entonces, evalúalo en PC, evalúalo también en una versión mobile, pero evalúa también las versiones intermedias que pueden ser computadores de pantallas pequeñas o tablets o iPads, que normalmente esa es una medida diferente. Entonces, allí tenemos que tener cuidado y esa tasa de rebote, entonces, haciendo ese tipo de mejoras, tenemos que buscar que se vaya reduciendo. Normalmente vamos a tener en este punto como dos versiones de la tasa de rebote. La primera está relacionada a las campañas nuevas de captación de clientes nuevos, que tiende a ser un poquito más alta, ¿cierto? Y la otra es las campañas de un cliente recurrente, al que yo le estoy informando, por ejemplo, de que hay una publicidad vigente, que hay un producto vigente, que hay una promoción vigente, pero es un público que ya me conoce, que ya está fidelizado y que ya me quiere, ¿cierto? Entonces, no sé, hablemos, por ejemplo, de campañas hacia los estudiantes de una universidad. Normalmente las universidades tienen una tasa de rebote muy bajita porque los usuarios que entran ya están buscando lo que necesitan de la página de la universidad, por poner un ejemplo. Entonces, tenemos que analizarlo también, pero volvemos a lo mismo. ¿Cuánto es lo ideal? Analicémoslo tras tu histórico y tu propia versión de la tasa de rebote que has tenido durante los últimos meses o durante las últimas semanas. ¿Listo? Yo creo que con eso se responde bastante bien esa pregunta. No sé si tú quieres agregar algo más, Jay. No sé si quieres Bien, agregar algo más. no, como mencionaba Camilo, parte de eso también se puede analizar es dependiendo del objetivo que tiene el sitio web. Y él lo mencionaba en una parte, por ejemplo, si estamos llevando tráfico nuevo que no conoce tu marca, que no sabe quién eres, y lo estás llevando, por ejemplo, a una landing page, seguramente la tasa de rebote ahí va a ser altísima, puede ser del 80-85%, porque mucha gente que va a llegar ahí es tráfico frío, que no te conoce y que de pronto va a salir. Ahí hay que asegurarse, pues, todo lo que mencionó Camilo, que esté bien en responsive, que esté agradable el contenido, la parte gráfica, entre otros. Preocupante puede ser, en este caso, es si tienes un blog, que se supone que el blog lo visita gente que le interesa tu contenido, por ejemplo, o gente que son tus clientes o clientes potenciales, y que allí la tasa de rebote sea del 80-85%. En ese momento sí sería para preocuparse, porque la gente o el tráfico que estás llevando ahí es un tráfico caliente o tibio, es decir, que conoce tu marca, y por lo tanto en ese momento sí deberías hacer ajustes o pensarte por qué se está yendo la gente. Entonces, nuevamente, la tasa de rebote se va a analizar relativamente según en el espacio donde se esté analizando dentro del sitio web. Si es una landing de ventas, si es un tema comercial o si es un tema de fidelización de los clientes que tienes actualmente. Ok, perfecto. Buenísimo. Ya tenemos acá, bueno, invitar nuevamente a los usuarios que nos están viendo y los que luego van a ver la grabación a que nos sigan permanentemente, no solamente en Instagram, sino en Facebook, en LinkedIn y en YouTube. Estamos subiendo contenido diferente, estamos actualizando también nuestro blog con una información chévere, así que pueden también seguirnos en nuestra página web, es apaideas.us
y allí van a encontrar información de valor que puede ser muy importante para ustedes, que son, muchas veces ampliamos estos temas y los llevamos a mucho más, otras veces son pequeños resúmenes prácticos de esta información, pero los invitamos para que nos sigan y también si tienen alguna duda, alguna inquietud, por este mismo medio nos la pueden preguntar y nosotros claramente vamos a estar pendientes para responderla. O síganos escribiendo a través de nuestro correo es info@apideas.us. ¿Listo? Así que continuemos. Nos queda muy poco tiempo, la verdad. Entonces, ya vamos a ir terminando porque obviamente de este tema hay mucho que hablar. Seguramente tendremos que sacar otras dos sesiones para hablar de todos los indicadores. Pero quisiera que habláramos un poquito sobre el alcance, que este término también a veces genera mucha confusión y no se entiende normalmente qué es lo que se quiere decir con esto. Y pues creo que es importante aclararlo. Entonces, no sé si me quieras ayudar ahí. Ok, la principal confusión que existe con el alcance es que se confunde con impresiones, ¿sí? Entonces acá Exactamente. vale la pena aclarar qué es una cosa y qué es la otra. ¿Qué es alcance? Es el número de usuarios únicos que, como su nombre dice, logras alcanzar con tu anuncio o con tu campaña en específico. Es decir, si estamos hablando de Facebook o estamos hablando de Instagram, es cada usuario, cada persona que tiene una cuenta registrada, cuántas veces, no, esa persona particularmente si vio el anuncio o no vio el anuncio. Es decir, si fue impactado o no fue impactado con la campaña que estamos haciendo. Por lo tanto, es Ujú. la población real que está viendo esa parte. Y el otro indicador que tenemos es el de impresiones, que es la impresión, el número de veces que se mostró tu anuncio a una población. Por eso podemos encontrar en algunas ocasiones que tenemos un alcance de 2000 y un tema de impresiones de 4000. Entonces ahí las personas dicen, es que llegué a 4000 personas. No es así. Llegaste a 2000 personas, pero las impactaste con 4000 veces tu anuncio. ¿Eso que indica? Otro de los factores en esta parte, la frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que esas personas o ese alcance que tuviste fueron impactadas en promedio 2 veces por tu anuncio. Entonces, esos son como los tres indicadores que habría que separar de cada uno. Alcance, número único de cuentas o de perfiles o de usuarios a los que llegas con una campaña en redes sociales, Ujú. bien sea LinkedIn, Facebook o Instagram. Impresiones, el número de veces que se muestra tu anuncio a ese alcance o a esa población. Y la frecuencia es ese ratio que nos va a indicar por persona cuántas veces se mostró el anuncio que estabas pautando. Exactamente. Yo creería que podríamos agregar algo adicional y es como los tres tipos de alcance que podemos tener en medio de alguna campaña. Y el primero vendría siendo el alcance orgánico, que es a través de los esfuerzos orgánicos que hacemos, que son los no pagos, que es justamente hacer un buen video, un buen live, una buena pieza, algún GIF, algún post dinámico y es automáticamente lo que la gente está viendo, los seguidores nuestros o las personas que nos están empezando a seguir y están viendo el contenido. Ese es el primer alcance, que es cuántas personas diferentes, ¿cierto? Están viendo esa publicación que hicimos sin poner un solo dólar, un solo centavo de dólar en pauta, ¿cierto? Está el otro que ya es la pauta, que es el alcance de pago, ¿cierto? Entonces ya estamos hablando de, yo tengo esta publicación, o esta promoción que vamos a lanzar y vamos a poner un presupuesto de inversión. Entonces aquí ya tenemos el segundo medio o el segundo aspecto por el cual se puede llegar a tener un alcance. Entonces ya aquí estamos hablando desde cuántas personas vieron con la inversión que realizamos, ¿cierto? Ahí pues digamos que no estamos entrando a analizar puntualmente si es bueno o malo, sino solamente entendiendo que si hacemos una versión paga o pautada, pues vamos a tener un aspecto que se va a llamar alcance por el lado de pago. Y tenemos otro que está muy relacionado con, por decirlo de alguna manera, con la parte orgánica y es el alcance viral. Y el alcance viral entonces ya está más relacionado a esa que nosotros no hicimos ninguna acción diferente a publicarlo, ninguna acción diferente al tema orgánico, pero por un factor externo se despegó del indicador normal de alcance que tenemos y empezó a volverse justamente algo viral, que la gente vio porque sucedió algo específico en el sector, sucedió algo específico en el momento histórico a nivel económico, se volvió chistoso, se volvió trending porque se volvió un tema importante y llamó muchísimo la atención, ¿cierto? Entonces es algo que normalmente está relacionado con un agente externo a nosotros y que normalmente se despega de el alcance que normalmente estamos manejando. Si nosotros venimos manejando un alcance, por decirlo así, en una gráfica así, el viral chup,
genera un pico y se distancia del otro alcance que estábamos manejando a nivel orgánico. ¿Listo? Entonces, más o menos ese sería como algunos diferenciadores. Obviamente, vuelvo y repito, hay muchísimo tema para hablar, pero yo creo que el objetivo de estos Creative Talks es que sean puntualitos, corticos, que no tengamos pues una super charla, pero que sí vayamos dando algunos tipsitos de valor. Entonces, casi que en este punto estamos terminando hoy nuestra media hora reglamentaria, ¿cierto? Así que nos toca ir cerrando, pero sí me parece importante que si tienen alguna duda, las personas que nos vieron directamente en vivo o las que van a ver luego el video, pues nada, escríbanos algún correíto, escríbanos directamente a nuestra página web y allí vamos a ir recapitulando nuevamente algunas preguntas para el próximo jueves, que es nuestra cita en el mismo canal a la misma hora. ¿Listo? Nuevamente, pues invitarlos a que nos sigan en Facebook, en Instagram, perdón, en YouTube y en LinkedIn y que podamos estar muy cercanos a la información que estamos publicando. No sé si quieres agregar algo más, Jay, o nos despedimos para dejarlos tener una feliz noche a todas las personas que nos acompañaron. No, nada, muchísimas gracias a quienes nos acompañan, a las personas que van a ver el video a futuro también. Si tienen cualquier pregunta de marketing o publicidad relacionadas con su negocio, pueden hacerla a través de nuestros canales, nuestras redes sociales y con gusto el próximo jueves estaremos respondiendo cualquier pregunta. Súper. Muchísimas gracias por tu tiempo, Jay. Nos vemos. Un abrazo. ¿Vale? Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.